Buenas, mi nombre es Nelson Morales, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Yacambú, y en esta oportunidad estamos en la materia Psicología Jurídica. El punto que me toca desarrollar en esta exposición es el de trastornos psicopatológicos de la personalidad o trastornos de la personalidad. En primer lugar tenemos el trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide aparece en las personas que no sienten necesidad ni gusto de estar en actividades sociales o de establecer relaciones interpersonales. Estas personas se caracterizan por su frialdad y prefieren tener trabajos y estar solos y aislados, y no sienten ninguna culpa de ello ni necesidad de entablar relaciones con terceros. Tenemos por otra parte el trastorno esquizotípico, que es un trastorno caracterizado por una conducta, forma de vestir y pensamiento como tal, habla extravagante y extraño. Estas personas suelen ser bastante extrañas, presentan pensamiento mágico, suelen tener relaciones sociales tensas y características de esquizofrenia en su pensamiento. Por otra parte tenemos el trastorno paranoide. El trastorno paranoide se presenta cuando la persona tiene una desconfianza generalizada hacia las personas que lo rodean, ya sean amigos o familia. Les cuesta mucho establecer relaciones por sus tesis paranoicas de persecuciones, y todo el tiempo andan buscando pruebas que validen sus teorías conspirativas de los demás hacia ellos. Por otra parte tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, que se caracteriza por no cumplir las reglas, no respetar, vamos a decirlo así, la integridad del otro. Son personas eminentemente violentas, son personas que les gusta, que no sienten culpa alguna, y por ello algunos pueden llegar a ser, como se dice, encantadores, y eso se conoce como el psicópata encantador, pero sus relaciones no son muy duraderas por sus patrones de comportamiento antisociales. El trastorno límite de la personalidad, por otra parte, es un trastorno cuando la persona se siente vacía y abandonada. Suelen tener relaciones interpersonales caóticas, entran en conductas de riesgo, como el sexo desenfrenado, tomar alcohol desenfrenado, el juego desenfrenado, y llevan una vida bastante caótica. Por otra parte tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, que se caracteriza por llamar la atención. Para esto las personas se valen de actitudes histriónicas sobreactuadas para llamar la atención de los terceros. Son por lo general coquetos y seductores las personas que padecen este trastorno, y entran en un círculo vicioso. Es decir, mientras más intentan llamar la atención y no lo consiguen, más la atención quieren llamar, y son bastante extravagantes. Por otra parte tenemos los trastornos por evitación, dependiente y obsesivo, para completar la familia de los trastornos psicopatológicos de la personalidad. Ha sido todo, muchas gracias. Mi nombre es Thais Escalona y me toca exponer el punto número 2 relacionado con las manifestaciones psicopatológicas desde las esferas cognitivas, de la afectividad, de la actividad personal y del estilo de vida. Desde la esfera cognitiva hace referencia a los esquemas mentales relacionados con las diferentes áreas de la personalidad. La personalidad psicopática presenta desajustes en las siguientes áreas y caracterizada por los siguientes puntos. Número 1, hay una visión egocéntrica del mundo. Es decir, esto predispone al psicópata a la violación de los derechos, libertades y garantías fundamentales de las personas que lo rodean. Número 2, hay una sensación grandiosa de autovalía. Es decir, esto genera una demanda en la percepción de la admiración irreal y percepción irreal del mundo que lo rodea. Número 3, hay una percepción hostil y amenazante del medio. El psicópata suele presentar un patrón de desconfianza y suspicacia hacia los demás. Realiza interpretaciones maliciosas de las conductas y actitudes del resto de las personas que lo rodean. Quiere decir que de la misma forma en que él actúa, de esa misma forma él tiene esa percepción del mundo. Él cree que atacando a la gente él va a ser, lo van a recibir dentro de esa sociedad, y que se va a sentir más poderoso que el resto de las personas.
Si hablamos desde el punto de vista de la esfera afectiva, esta tiene relación con la parte hereditaria y biológica del individuo, es decir, las características cromosómicas que hay dentro de su mapa genético y de aquellas características que pueden ser heredables y que forman parte de la personalidad, como por ejemplo el temperamento. En el caso de las psicopatías, existen dos grandes áreas de desajuste, que son, número uno, las disfunciones en el procesamiento de la información emocional, es decir, la falta de canalización y de expresión de esas emociones que quedan reprimidas y que son liberadas por diferentes características, por más mínimas que estas puedan ser. La número dos, limitaciones severas para el condicionamiento con el castigo, es decir, mientras más actividades delictivas haga la persona o cometa este individuo en condiciones de psicopatía, menos miedo tiene y más resistencia a la autoridad. Aparte de estas disfunciones, también se generan inadecuado manejo y control de la ira, hay una falta de empatía y de corresponsabilidad en las acciones, además de una falta de remordimiento en su comportamiento o en su conducta. Si hablamos desde el punto de vista de la esfera de la actividad interpersonal, la psicopatía se caracteriza por dos aspectos fundamentales. Número uno, el establecimiento de relaciones de poder y control sobre los demás. Y número dos, dirigirse a la consecución de sus propios objetivos, para lo cual se vale entonces el psicópata de armas o de actividades como el engaño, la coacción, la amenaza y la violencia física. Si hablamos entonces desde la esfera de su estilo de vida, se presentan características como la impulsividad y la premeditación de cada uno de sus actos. Número dos, la necesidad de estimulación y tendencia al aburrimiento, lo que hace que él quiera vivir experiencias y sensaciones novedosas para liberar más adrenalina en su organismo. Número 3, la irresponsabilidad de sus acciones o de los actos que comete. Número 4, una conducta antisocial que se caracteriza porque se inicia de manera precoz, porque hay versatilidad en las acciones, hay alto índice de reincidencia, hay resistencia al cambio, alta probabilidad de componente violento y de agresión física. En definitiva, la conducta criminal del delincuente psicópata es cualitativa y cuantitativamente diferente al del resto de los infractores de la ley. Gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes. Es para mí todo un placer compartir con ustedes por este medio. Soy Andreina Suárez y hoy les estaré hablando brevemente sobre la psicopatología jurídica y sus consecuencias, aclarando que esta investigación responde al incremento de la carga de los trastornos mentales o psicopatologías que afectan a la población latinoamericana y el Caribe. Según la Organización Mundial para la Salud, en nuestro país, Venezuela, existe una prevalencia de 4,2% de trastornos depresivos y un 4,4% de trastornos de ansiedad. Lo alarmante es que estas cifras siguen en incremento. Las causas que explican el origen o las conductas humanas en sus diversas dimensiones aplican también a las conductas criminales o delictivas. Este incremento de la violencia a nivel global ha hecho que se fije gran interés en este tipo de conductas. Es allí donde el delito como expresión del comportamiento humano requiere o necesita de un análisis bajo la luz de la psicología, la psiquiatría y el derecho penal para desarrollar un cuerpo de conocimientos que expliquen el comportamiento humano en el cumplimiento de la ley. Es aquí donde la psicopatología jurídica va a venir a jugar un papel importante y decisivo. Pero, ¿qué es la psicopatología jurídica? Antes de responder esta pregunta, debemos conocer dos conceptos o términos clave. El primero es la psicopatología. ¿Qué es la psicopatología? Esta palabra tiene su etimología de origen griego, que se divide en tres vocablos. El primero, psiquis, alma. Segundo, pathos, enfermedad. Y logos, que es el estudio. Por consiguiente, la psicopatología no es más que el estudio de los fenómenos psicológicos que presentan características patológicas, es decir, comportamientos anormales o desadaptativos.
Un ejemplo de ello son todos los trastornos psicopatológicos que mi compañero explicó anteriormente, aclarando que existen otras psicopatologías descritas en el DSM. El segundo concepto clave es la psicología jurídica. La psicología jurídica es el área de trabajo o de investigación de la psicología especializada cuyo objeto de estudio es el comportamiento de los actores jurídicos dentro del ámbito de la legalidad, la justicia y la ley. Entonces, ¿qué es la psicopatología jurídica? Esta no es más que la unión de estos dos conceptos clave. Es el estudio de los trastornos psicológicos y su relación con las conductas criminales y el establecimiento de las responsabilidades jurídicas para estos. Aclarando que estas responsabilidades jurídicas deben entrar dentro de un marco jurídico y legal. En nuestro caso, este marco jurídico y legal viene a ser la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Penal venezolano, sobre todo en sus artículos 62 y 63, donde establecen que una persona que no tenga pleno uso de sus facultades mentales o esté consciente a la hora de delinquir, puede ser recluido a un hospital especializado o tener una rebaja en su condena. El artículo 72, 73 y 74 también nos hablan de cuando una persona comete un acto criminal en estado de embriaguez. En este caso, en vez de disminuirle su condena, puede ser aumentada. Sin embargo, este tema será profundizado por mi compañero. Es importante señalar que dentro de la teoría del delito, en la antigüedad, no se tomaba en cuenta el factor psíquico, sino que solamente se veía o se estudiaba el delito desde un plano físico. Es Telly, en 1906, quien introduce el concepto de tipicidad y con este agrega el factor psíquico al estudio de los delitos o actos criminales. Cosa que en la actualidad pues ya se ve establecido dentro del marco legal en nuestra Constitución y en el Código Penal. Ha sido un placer compartir con ustedes, espero que haya aclarado sus dudas y lo dejo con mi otra compañera. Yo soy Ronnie Rodríguez y ahora les voy a explicar lo de la responsabilidad penal del psicópata. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: ante todo, la ley nos habla que un individuo en particular hay que tenerlo en cuenta como persona, es decir, según lo que ha cometido como persona individual y los actos que ha cometido. La norma lo va a penalizar según lo que ha cometido durante ese periodo o lo que se le va a corresponder como culpabilidad. Por consiguiente, nos comenta Kaufman lo siguiente: ese individuo, según su capacidad que tiene como persona que piensa y razona, debe cumplir según lo que ha cometido, ya que como deber y en el deber de él como persona, tiene las capacidades desde su conciencia lo que debe cumplir ante la ley, es decir, por la acción que ha cometido, ya que tiene como individuo la voluntad de lo que ha cometido durante ese periodo de la acción negativa en la que ha incurrido. Por consiguiente, vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, actuar conforme al deber jurídico, es decir, esa persona ante la ley va a cumplir ciertas normativas a la cual va a cumplir, porque ya que tenemos que tener en cuenta que es una persona psicópata. Por consiguiente, tenemos un segundo punto: la motivación conforme a la norma, es decir, hay un trasfondo de motivación donde esa persona hay que moverla para que tenga la conciencia clara de lo que ha cometido. Igual la norma para que pueda cumplirse ella según los aspectos que la persona ha cometido. Dentro de toda esta gama tenemos un montón de tipos de psicópatas. En ellos encontramos en sus aspectos personas con decadencia de afectividad, falta de comunicación con otros, decadencia de relaciones, o personas que tienen demasiados apegos o dependencia hacia otros sujetos o cosas. Entre ellos vamos a conseguir los siguientes, como el frenasténico, el depresivo, el frío de ánimo, el asténico, el afamoso de estima, el inseguro, el lábil de humor, el fanático,
el hipertímico y el explosivo y por supuesto el búlico. Todos ellos de alguna manera cumplen esa característica de psicópata. Por último, tenemos que ellos son conscientes de lo que es bueno y lo que es malo, según lo que lo comenta Schneider. Es decir, por eso tienen que tener penalización, ya que tienen conciencia de lo que han hecho, aunque tengan esa normativa de psicopatología. Y eso es lo que nosotros llamamos como culpabilidad. Es decir, ante la norma y el juzgado, ellos van a cumplir todo lo que tiene que ver con una pena privativa, o si va a estar en un internado, es decir, la cura que se le puede ofrecer a ese sujeto, mientras que ya pueda ser llevado hacia una cárcel, o las medidas de disminución, es decir, que se les puede dar como otras cosas donde él pueda curar ese sentido de mentalidad o de psicopatía. Y, por supuesto, como hemos hablado, el límite de responsabilidad. Todo ser humano, tanto sano mental como no, tiene un límite de responsabilidad de lo que ha cometido y por lo tanto debe cumplir con su culpabilidad. Hola, mi nombre es Juan Aranguren y en esta oportunidad les vengo a hablar de lo que es el tratamiento para delincuentes psicopáticos. Primero debemos entender que como delincuentes psicopáticos o delincuentes como tal, se derivan o forman parte de ellos las personas que se han desviado un poco de la norma, que han hecho daño a la sociedad, tanto psicológica como emocional y económicamente. En este particular, los tratamientos, hay dos formas, ¿no? Una es la psicoterapia y la otra es con medicamentos. Por medicamentos solo los derivan, los tratan los médicos psiquiátricos. En nuestro caso nos vamos a enfocar en los que es método de la psicoterapia. Una de las más conocidas es la terapia conductivo-conductual, que trata al individuo de hacerle saber, de hacerle entender que ha actuado mal, ¿no? Pero una vez que el individuo recae o es privado de libertad, no hay o no contamos con nuestros centros de reclusión personas o instituciones que se encarguen de hacerles saber, hacerles estos planes, elaborarlos y tratarlos para luego ser reinsertados en la sociedad. O sea, ellos salen, cumplen su condena, pero al salir no vuelven a recaer, pues. Es por ello que debemos, ¿no? Tratar de enfocarnos, de combatir estas anomalías, ¿no? En una sociedad y pues pedirle, ¿no? a los estados que inviertan en ello. Para explicarles un poco de lo que sería, ¿no? o lo que busca el objetivo de estas terapias cognitivo-conductuales, es formar un autocontrol en el individuo, una abstinencia hacia las drogas, prevención de la recaída luego de haber salido en libertad, y para ello se elabora una elaboración de planes realistas en la comunidad para el individuo. Es importante recalcar que el individuo debe estar motivado o debe estar receptivo con el programa, porque de nada vale, de que se le trate, se le indique los planes, los objetivos, ¿no? a mediano, corto y largo plazo, pero si el individuo no tiene la motivación, no tiene los ánimos y no acepta que tiene la patología, que padece la enfermedad, no vamos a lograr nada. Es por ello que debe haber cierta aceptación de parte de ellos, ¿no? Tuve la oportunidad de compartir un taller vivencial con el Centro de Intervención Psicosocial de Venezuela, de la mano del señor Javier Bastida, su presidente, donde fue un taller durante 3 días donde vivencié con niños y niñas y adolescentes, donde se les elaboraba un plan, se trabajaba durante un año y luego, claro, cada plan individualizado de acuerdo a los requerimientos de cada persona. Luego de ello, de haberlo tratado durante un año, se le hacía un seguimiento durante un año más mientras él estaba fuera. Luego, poco a poco, se iba viendo los resultados
y yo logré constatar cómo personas que habían matado, que habían sufrido de ciertas anomalías, habían sido curadas de esas anomalías. Gracias por su atención, estimados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.